No hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Isaías 53:6 resume toda la Biblia. Un solo versículo que resume toda la Biblia es ese versículo, porque habla primeramente de ese camino. ¿Cuál es ese camino que tiene todo ser humano y que le parece que está bien? ¿Cómo dice ese versículo, Isaías 53:6? Dice, todos nosotros. Ese versículo empieza con esas dos palabras. ¿Y cómo termina ese versículo? Con esas mismas dos palabras. Muchas personas no saben esto. Quienes han visto los en vivos que tenemos acá, inevitablemente saben eso. ¿Cuáles son las dos primeras palabras de Isaías 53:6? ¿Cuáles son las dos últimas palabras de Isaías 53:6? Las dos primeras palabras son todos nosotros. ¿Y cuáles son las dos últimas palabras? Todos nosotros. Ese versículo, al principio, ¿qué habla? Todos nosotros, ¿qué habla de nosotros? Habla de la condición natural. ¿Cómo fue que nosotros llegamos a este mundo? Todos nosotros. Y al final, cuando habla de todos nosotros, habla de la obra de Dios. Toda la Biblia tiene único objetivo, mostrar el trabajo de Dios para redimir a la humanidad. Sobre todo cuando hablamos con ateos, las personas se incomodan mucho y nos dicen, pero ¿cómo nosotros así podemos creer en Dios si hay guerras, si hay, no sé, huracanes, si hay terremotos, si mueren muchas personas? Ahora con esta guerra que hay, esto que está sucediendo en Israel, ¿por qué están muriendo tantas personas? Así. Pero es que ese versículo lo dice. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero ¿cuál es su fin? Camino de muerte. ¿Y qué es lo que dice la Biblia del camino de todos nosotros? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Así dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Lo más hermoso es lo que dice al final de ese versículo. Sabemos que la salvación es por fe. Todo el mundo, cuando le preguntamos, ¿la salvación es por obras o es por fe? ¿Quién va a decir? No, la salvación es por obras. Nadie va a decir eso, porque sabemos que la salvación es por fe. Pero cuando hablamos profundamente con una persona, lo que sale de sus labios atestigua lo que hay en su corazón. Si una persona en su corazón tiene todavía la ley, tiene las obras, eso va a salir por su boca. ¿Cómo verificamos que una persona está andando por su camino todavía? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Bueno, primer pregunta. Cuando dice cada cual se apartó por su camino, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere eso de se apartó por su camino? ¿A qué se refiere? Primer pregunta del día de hoy. ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino? Esa expresión en especial, se apartó por su camino. Cada cual se apartó por su camino. ¿A qué se refiere esa frase? ¿Por qué la estamos considerando el día de hoy? Porque hoy estamos considerando Proverbios capítulo 16. Y en Proverbios capítulo 16, el versículo 25 dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Dejar a Dios, estar destituido de la gloria de Dios, todos separados por su propio camino. Lo dijo muy bien, dejar a Dios, vivir a nuestra conveniencia, a su pensamiento, no se niega a sí mismo, vivir conforme a nuestro punto de vista. Cuando dice así, cada cual se apartó por su camino, está diciendo, dejamos a Dios. Los hermanos que más se acercaron, los que escribieron, dejamos a Dios. ¿Cómo lo dice Jeremías capítulo 2, versículo 13? Sé que hay varios hermanos que ya lo conocen este versículo. ¿Cómo lo dice Jeremías capítulo 2, versículo 13? Dice exactamente lo mismo, muy parecido. Así como ahorita en Isaías 53:6 dice, cada cual se apartó por su camino. ¿Cómo lo dice la Biblia en Jeremías capítulo 2, versículo 13? ¿Alguien sabe? Se alejó, me dejaron a mí. Así dice. Así dice Jeremías capítulo 2, versículo 13. Me dejaron a mí, fuente de agua viva. Entonces, ¿a qué se refiere? Cada uno se apartó por su camino.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿A qué se refiere esa frase? Cada cual se apartó por su camino. Dejamos a Dios. Me dejaron a mí, dijo Dios, me dejaron a mí. Dejar a Dios. Eso es lo que está diciendo Isaías 53:6. Isaías 53:6 es el resumen de toda la palabra de Dios. Porque ahí está, ¿cómo es el ser humano en modo natural? ¿Cómo es todo ser humano? ¿Cómo es el corazón verdadero de todo ser humano? Que es haber dejado a Dios. Eso muestra la primera parte de ese versículo. Entonces la segunda parte es, ¿qué hizo Dios para solucionar ese problema? Nosotros lo podíamos hacer. En la Biblia dice, hay cosas que son imposibles para el hombre. ¿Qué cosa es imposible para el hombre? Salvarse por sí mismo. El ser humano no se puede salvar por más que quiera. Por más que se proponga querer ser salvo, el ser humano no se puede salvar. El ser humano, debido a que no se puede salvar, ¿qué necesita el ser humano? Que lo salven. Bueno, realmente nadie se puede salvar solo. Por ejemplo, si una persona se está ahogando en una piscina, esa persona, debido a que se está ahogando, quiere decir, no puede, si nadie lo salva, va a morir. Eso es lo que significa, ¿no? Una persona que se esté ahogando en una piscina, si nadie lo salva, va a morir. Entonces, si una persona logra salir, así empujándose, logra de pronto tocar el fondo de la piscina y sale a flote y toma aire, y luego ya descubre esa técnica, entonces se deja hundir, y cuando toca el fondo se impulsa, y cuando sale a flote, toma aire y otra vez se deja hundir. Ya esa persona ya no se está ahogando, se está recuperando. Sí, y esa persona así con esa técnica, de pronto poco a poco puede llegar al orillo de la piscina y se sale sola. Esa persona no quiere decir se salvó, no. Y si esa persona se salió sola de la piscina, no necesitó la salvación. Porque la salvación involucra dos elementos. El que lo salva y el que es salvado. La salvación involucra estos dos elementos. El Salvador y el que es salvado. Por eso, en una piscina, si alguien se está ahogando, esa persona necesita un Salvador. Necesita que alguien lo saque. Necesita que alguien lo salve. Ese es el concepto de salvación. Pero cuando dice Isaías 53:6, cada cual se apartó por su camino. ¿De quién nos apartamos? De Dios. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿A qué se refiere con que dejamos a Dios y cavamos cisternas rotas que no retienen agua? Caminamos en pos de nuestros propios pensamientos. ¿Y qué dice la Biblia de la persona que cree en su pensamiento? Isaías 55, versículo 7, dice que dejemos nuestros pensamientos para podernos volver a Dios. Una persona no se puede volver a Dios, convertirse de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. No se puede si esa persona confía en su pensamiento. ¿Qué se necesita para volverse a Dios? Deje su camino, deje su pensamiento. También Isaías 55, versículo 7, habla de camino. Hoy la palabra que ha resonado por el capítulo de Proverbios que leímos, el capítulo 16, versículo 25, es la palabra hay camino que al hombre le parece derecho. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Cuando vemos el transitar de todas las personas, nuestros familiares, nuestros seres queridos, ellos piensan que están yendo a la muerte, o ellos piensan que están caminando por el camino de la vida, que están caminando correctamente y que Dios les tiene que dar inevitablemente entrada al reino de los cielos. Así piensa todo el mundo, ¿no? Pero la Biblia dice que no es así. La Biblia dice, todos nosotros, el versículo más importante de la Biblia, Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. En especial hoy estamos mirando esta parte que dice, cada cual se apartó por su camino. Todos nosotros nos apartamos de Dios. Tener nuestro propio camino es caminar lo que hemos creído que es nuestro propio punto de vista, nuestra propia decisión. Hemos hecho videos cortos hablando sobre una frase que no sé si conozcan todos, creo que sí, es la frase libre albedrío. Libre albedrío. Cuando miramos en la Biblia,
¿Dónde aparece? ¿Saben exactamente en qué parte de la Biblia aparece esa expresión de libre albedrío? Hay personas que lo justifican, pero porque miran la expresión ahora elige. Tienes el camino de la vida, el camino de la muerte, ahora elige. Pareciera, ahí dice en la Biblia que elijamos. Bíblicamente, elegir no es lo que en el mundo para el ser humano es elegir. No aparece, no existe, escriben. Efectivamente, no aparece, no existe en ninguna parte. En ninguna parte de la Biblia aparece esa expresión de libre albedrío. Pero ¿tiene sentido? Para nosotros tiene sentido que exista el libre albedrío. Nadie nos tiene que enseñar sobre el libre albedrío. ¿Por qué para nosotros tiene sentido? Porque lo hemos escuchado. Porque desde que éramos niños hemos oído hablar de que nosotros elegimos, de que nosotros decidimos. Así hemos oído, así hemos escuchado, por eso no necesitamos que alguien nos muestre ni siquiera en la Biblia sobre el libre albedrío. Podemos decir, aunque no aparezca la palabra libre albedrío, sé que muchas personas en ese momento podrán estar pensando, pero en la Biblia, mirando en contexto, mirando varios versículos, podemos deducir que sí aparece el libre albedrío. Le tengo que decir a personas que piensan de esa manera, mirando en la Biblia, mirando en contexto, no aparece, no aparece. Si algunas personas sobre todo me nombran el caso de Eva, pero entonces ¿por qué Eva, ella decidió? Dios le dijo que no comiera, pero ella comió. Entonces si Eva eligió hacer lo contrario, entonces Eva desobedeció. Eso aprueba lo que el ser humano entiende de lo que sucedió en Génesis 3, del pecado, así como desobediencia. Si el pecado fue desobediencia, entonces las personas, ¿cómo lograrían deshacer, restaurar? En sistemas se llama restaurar, volver al punto inicial. ¿Cómo volveríamos al punto inicial? Al momento en el que, antes de que Eva hiciera lo que hizo. Pues si lo que Eva hizo, si el pecado fue desobediencia, el concepto que tenemos de desobediencia, pues entonces, ¿cómo restauramos? Siendo obedientes. Esa es como la deducción lógica, ¿cierto? Pero así es bíblicamente. Ya también miramos hace poco sobre los títulos que aparecen en los pasajes. Cada pasaje de la Biblia tiene un título. Bueno, no todas las Biblias, pero sí hay Biblias que tienen títulos. Por ejemplo, acá está en Proverbios, preciso el capítulo 16, tiene título de Proverbios. El libro de Proverbios es el libro que menos títulos tiene, pero el capítulo 16 sí tiene un título. Ese título no es bíblico. Ese título se lo pusieron personas que querían clasificar la Biblia para que uno pudiera rápidamente llegar. Así como se dividió en números, en capítulos y versículos, también se les colocó titulitos para saber más o menos de qué trata un pasaje. Pero algo que hay que saber, esos títulos no son inspirados por Dios. Esos títulos no fueron colocados por alguien guiado por el Espíritu Santo. No. Sabemos, la Biblia dice, toda la Biblia es inspirada por Dios. Ahora, no estoy diciendo que la Biblia no es inspirada o que hay partes de la Biblia que no. No. Esos títulos fueron puestos hace poco. Fueron puestos por personas que no eran inspiradas por Dios. Las personas que fueron inspiradas por Dios, los que escribieron los 66 libros de la Biblia. Desde Génesis, Éxodo, Levítico, Número de Deuteronomios en adelante, el Nuevo Testamento, Mateo, Marco, Lucas, Juan, así, Hechos, Romanos, etcétera, etcétera. Todos los 66 libros de la Biblia fueron inspirados por Dios. Pero algo que se le agregó hace poco a la Biblia fueron esos títulos. Como les dije, el libro de Proverbios, aquí lo pueden ver, creo que aquí sí se puede ver un poco mejor. Uy, sí, se puede ver mejor, no sé si alcancen incluso a leer lo que dice este título. Bueno, tampoco es que tenga un macro, pero aquí hay un renglón que es más oscuro y está exacto del capítulo 16. ¿Qué dice ese renglón que está oscuro? Dice, Proverbios sobre la vida y la conducta. Creo que ya solamente con leer el título nos damos cuenta el que escribió eso de qué está hablando. Está hablando de conducta. Así. Entonces cuando las personas piensan de obedecer, cuando piensan que obedecer es lo contrario al pecado, si piensan que el pecado de Adán y Eva fue desobedecer, por consiguiente, ¿cómo se restauran las cosas? Pues obedeciendo. La Biblia dice sí que Dios restauró todas las cosas como al principio. Así como antes de que el hombre estuviera separado de Dios,
Dios mismo restauró todas las cosas, pero fue Dios el que las restauró. Pero el ser humano, al pensar que el pecado es desobedecer, entonces el ser humano, ¿cómo piensa que se soluciona el pecado? Pues si el problema fue que nosotros desobedecimos, pues se soluciona obedeciendo. ¿Y cómo se sabe si una persona está obedeciendo? Mirando su conducta. Así algunas personas piensan y dicen, un cristiano se reconoce por su conducta. Y le preguntamos a personas, disculpe, ya que usted me acaba de decir eso, que un cristiano se reconoce por su conducta, explíqueme entonces cómo es la conducta de un cristiano. Creo que a todos los que estamos acá nos ha pasado que alguna vez nuestros familiares, seres queridos, personas que están alrededor de nosotros, nos hablan de cómo nos expresamos, de si usamos palabras amables, de si usamos protocolo, lisonjas, si hacemos que los demás se sientan bien, llamándoles con cosas lindas, con palabras lindas. Ay, ¿cómo estás? Bendecido. ¿Cómo estás? Bendecida. ¿Cómo te ha ido? Bien. Hay personas que le preguntan a uno y se contestan, ¿cómo me le ha ido? Bien. Uno no ha dicho nada. Muchas veces cuando alguien me hace esa pregunta, mi respuesta es como no teniendo nada. Así me preguntan, ¿para qué me preguntan cómo está, cómo le ha ido? Yo les digo como no teniendo nada. Genera un choque, los que alcanzan a escuchar genera un choque. Hay otros que ni siquiera escuchan, sino que me dicen cómo está, cómo le ha ido, cómo se encuentra, cómo me le va. Y les digo como no teniendo nada. Y ellos mismos, a pesar de que les contesté, ellos dan una otra respuesta. Bien, ¿cierto? Gracias a Dios, que tenga un excelente día. Esa persona ni siquiera escuchó que le dije como no teniendo nada. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Como no teniendo nada, les contesto. ¿Qué contesta el mundo? Bien. ¿Qué contesta a esas personas que suponen que yo les contesté? Yo nunca les dije que bien. ¿Cómo está? Y dicen ellos mismos, bien. Las personas, ¿por qué piensan eso? Porque el ser humano piensa en modo automático que eso es el comportamiento de un cristiano. ¿Cuál? Hablar lisonjas, decir cosas lindas, cosas que hagan sentir bien a las personas. Entonces, por eso, ¿qué se tiene que decir? ¿Cómo me le va, vecino? Bien, gracias a Dios. Entonces la persona habla y habla, se contesta, saluda y se despide. Y uno no está esperando una respuesta, solo quiere lanzar lo que el ser humano piensa que es el comportamiento de un hijo de Dios. Una persona que ya, como solucionó el problema que cometió Adán, el problema de Adán fue desobediencia. Así piensan. ¿Por qué las personas piensan así? Por los titulitos, ese negrito que aparece encima del capítulo. Y ya vimos hoy, curiosamente, eso negrito que aparece encima del capítulo 16, ese título, dice la conducta. Así dice, ¿no? Dice, habla de la conducta. Dice, proverbios sobre la vida y la conducta. Entonces lo que está escrito acá está hablando de cómo debemos comportarnos. Entonces cuando dice, hay camino que al hombre le parece derecho, en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. ¿Ahí qué está diciendo? Que debemos caminar. ¿Cómo interpreta el ser humano? Debemos caminar así, hablando lindo, hablando lisonjas, ojalá nunca enfadándonos. Si nos enfadamos, disimular, que nadie se dé cuenta. La Biblia dice que el corazón de nosotros es engañoso y perverso. ¿Y las personas con quién se quieren quedar? Con lo que sale del corazón de ellos, que a ellos les parece que es lindo. Y creen que eso es bueno. Todo lo que sale de nosotros es malo. Aún esas lisonjas que parecen tan lindas son malas. ¿Por qué son malas? Porque están en contra de lo que dice la Biblia que somos nosotros. ¿La Biblia qué dice que somos nosotros? ¿Buenos o malos? Bueno, hago esta pregunta. ¿La Biblia qué dice que somos nosotros los seres humanos? Toda la humanidad. Todos nosotros los seres humanos. ¿Somos buenos? ¿Somos malos? ¿O 50 y 50? 50% y 50%. Hay algunos malos y hay algunos buenos. ¿Qué piensan? La Biblia dice que somos 100% malos. Cuando Jesús dijo, ninguno hay bueno, Jesús, ¿qué es lo que estaba queriendo decir? Todos son malos. Cuando Jesús dijo, ninguno hay bueno, Jesús dijo, todos son malos. Hay personas que ante esto que acabo de decir de pronto les causa enojo. Uy, ¿por qué está poniendo palabras en la boca de Jesús que Jesús no dijo? ¿Sabe por qué se están enojando algunas personas? Porque piensan que Jesús, lo que ellos tienen en su mente. ¿Cómo se imaginan a Jesús? Buenos días, ¿cómo me le va? Bien, ¿cómo amaneció? Que tenga un bendecido día, un día en victoria, que todo lo que haga le salga bien. Y uno oye a esa persona cómo habla y habla lisonjas y lisonjas, y le dice uno,
Oiga, yo le dije, cuando usted me dijo cómo está, yo le dije como no teniendo nada. ¿Usted por qué me contesta con todo eso que está hablando? Entonces la gente como que se despierta. Como ya mis vecinos en especial no me saludan. Ya no me saludan. Porque si me saludan ya saben cómo les contesto. Entonces, cuando les he contestado, los que son nuevos, los que no me conocen, y los que de pronto se percatan, uy, él dijo algo que se salió del patrón. Porque todo el mundo cómo contesta. ¿Cómo está? ¿Cómo se debe contestar? Bien. ¿Cómo se debe contestar? Me refiero, ¿cómo contesta el hombre natural? El hombre que no tiene a Dios, que no piensa en Dios. ¿Cómo está? Bien. En victoria, bendecido. Mejor no podía estar. Hay personas que dicen así, ¿no? Mejor no podía estar. Estoy en el mejor día de mi vida. Pues cuando uno oye todo ese tipo de respuestas, eso es el comportamiento. A eso se refiere el titulito de este capítulo que hemos considerado el día de hoy. No, no hay bueno ni a un uno. No hay bueno ni a un uno. No hay bueno ni a un uno. No hay nadie que sea bueno. ¿A qué se refiere eso? Ahora no se asusten, veo que ya hoy se salieron varias personas porque dije no hay bueno ni a un uno. No hay bueno ni a un uno, ¿a qué se refiere? Nadie delante de Dios puede ser considerado bueno. Nadie. Pero una persona que hace obras de caridad, una persona que trata siempre de sonreír y de saludar a las personas así. ¿Esa persona será que usted nunca la ha visto de mal genio? He tenido vecinos así, vecinos que tratan siempre de saludar así y siempre verlo a uno así. Pero esos vecinos yo los he visto con la cara oscura, sombría. Algún día, no sé, pelearon con su esposa, con su mamá, con el perro, con el gato. Pelearon con alguien y salen con ese rostro como que si en ese momento se rozan con alguien, se agarran a golpes. Porque están furiosos, están enojados. Pero ¿qué se queda en el corazón de las personas? Dice la Biblia que nuestro corazón es engañoso y perverso. En el corazón de las personas se queda ese momento que saludaron así. No se queda el resto del día que estuvieron amargados, no. Sino se queda cuando, no, yo trato de llevarme bien con mis vecinos, yo trato siempre de saludar. Cuando uno oye a las personas hablando así, ¿eso para usted es ser obediente? Pues sí, porque Dios quiere que nosotros así seamos como los ositos cariñositos. Había una película que se llamaba Ositos Cariñositos. Todo era una hipocresía, todos esos ositos siempre eran así, esos ositos siempre eran así. ¿Se enojaban? No, esos sí, no tenían derecho a enojarse esos ositos, porque estaban enseñándole a las personas a ser hijos de Dios. Un hijo de Dios, ¿cómo tiene que ser? Un hijo de Dios tiene que nunca enojarse. Pero la Biblia no dice así, la Biblia dice, aírese. Usted se puede airar, claro, aírese. La Biblia lo dice, airaos, pero no pequéis. Así dice, airaos. ¿Por qué dice airaos? Porque nosotros nos vamos a airar. ¿Por qué nos vamos a airar? Porque nosotros no somos buenos. Cuando nosotros nos airamos, ¿por qué nos airamos? Porque inevitablemente algo nos parece injusto, algo nos parece que se hizo mal. Es muy diferente cuando uno de nosotros está exhortando a otro hermano. Porque cuando exhortamos, lo que queremos, ¿qué corazón tenemos cuando estamos exhortando a alguien? Queremos que ese hermano otra vez se encarrile. Ese hermano se estaba queriendo ir por un pensamiento, se estaba queriendo alejar por un pensamiento. Entonces exhortamos para que ese hermano otra vez se encarrile. Es muy diferente. Nos tenemos que poner serios, claro, nos tenemos que poner serios. Tenemos que hablar a veces duro, sí tenemos que hablar a veces duro. Pero eso no significa que estamos enojados. Pero el ser humano sí se enoja. Sí se enoja. ¿Cuándo se enoja el ser humano? ¿Cuándo nos enojamos? Cuando usamos el punto de vista humano. Cuando usamos nuestra justicia humana, cuando nos parece que algo es injusto, en ese momento nos enojamos. Es muy diferente la exhortación a enojarse. No se confunda. O sea, porque de pronto ustedes pueden ver un pastor, un evangelista, un ministro enojado. Bueno, cuando digo un ministro, ¿a quién me refiero? La Biblia habla algo que aprendí ya para finalizar. Tengo que nombrar algo que aprendí de Pedro Wilches. Próximamente, creo que mañana vamos a subir un video de Pedro Wilches. Fue una de las primeras prédicas que él dio. Y como hace poquito estuve buscando y buscando así en un disco duro, estuve buscando, la encontré. Y me sorprendió. Él ha dado muchas prédicas. Él lleva muchos años predicando. Lleva mucho más tiempo que yo predicando, Pedro Wilches. Pero entonces de Pedro Wilches, he aprendido varias cosas. O sea, cuando digo que he aprendido es que se me han quedado en el corazón. Una cosa que se me quedó en el corazón, él me enseñó un versículo que habla de que Dios a mí como me ve. Dios a mí me ve como un ministro competente de un nuevo pacto. ¿Cuál es ese nuevo pacto?
nuestro Señor Jesucristo vino para firmar con su sangre ese nuevo pacto. ¿Cuál era luego el antiguo pacto? El pacto que estaba antes de este nuevo que vino Jesús a firmar. El antiguo pacto era: yo tenía que justificarme delante de Dios cumpliendo toda la ley. No tratando de cumplir, no servía. No servía. Yo tenía que cumplir toda la ley. Tenía que cumplirla toda, sin faltar un punto. Si lo hacía de esa manera, podía justificarme delante de Dios. Pero quedó demostrado, y en la Biblia dice, nadie, todos que hicimos, invalidamos ese pacto. Todos lo invalidamos. En el primer día que se dio la ley, ya habíamos invalidado todos los puntos de la ley. Dios conoce quiénes somos, y Dios nos dio ese pacto sabiendo que nosotros no lo podíamos cumplir. ¿Quiénes no nos dábamos cuenta que no lo podíamos cumplir? Nosotros mismos no nos dábamos cuenta que no lo podíamos cumplir. Pero entonces Jesús vino. ¿Qué dice en el libro de Hebreos? Dice, quita lo primero para establecer esto último. Está hablando de los dos pactos. Quita el antiguo pacto para establecer el nuevo pacto. Nuestro Señor Jesucristo vino para eso, para establecer el nuevo pacto. Pero para que el nuevo pacto quede, tenía que ser quitado el antiguo pacto. Entonces, ¿qué dice la Biblia? A los que nos ha dado la salvación, aquí en ese momento, el más del 90% de las personas que están en ese momento son justos. Son personas que han recibido la salvación. Son personas que han logrado creer en el Evangelio. Quienes han logrado creer en el Evangelio son ministros de un nuevo pacto. Esto lo aprendí de Pedro Wilches. Él me mostró la Biblia. Bueno, no estoy diciendo que él lo dijo. No. Él me mostró en la Biblia. Él me hizo leer, él hizo que eso penetrara en mi corazón. La forma como ustedes ven que predica Pedro Wilches hace que los versículos penetren en el corazón. De la forma como él los transmite, Dios lo usa. Dios usa a este siervo de Dios para que la palabra penetre en el corazón. ¿Qué palabra hizo penetrar en mi corazón? Usted, lea lo que dice la Biblia. Usted es un ministro competente de un nuevo pacto. Yo puedo transmitir vida, puedo transmitir el Evangelio. Sí. Todo el 90%, me atrevo a decir que más del 90% de quienes están en este momento pueden hacer eso. Pueden hacer que una persona pase de las tinieblas a la luz. Si les retienen los pecados, les son retenidos. Pero si se los remiten, les serán remitidos. ¿Cómo podemos hacer eso nosotros? Anunciando el Evangelio. La persona que escucha el Evangelio y lo logra recibir, a esa persona le fueron remitidos los pecados. Hay un gozo en el cielo por una persona que recibe la salvación. Una persona que se niega a sí mismo y puede recibir la palabra. ¿Quién puede transmitir vida? Un justo. Lo dice el libro de Proverbios, ya lo consideramos hace poco. Proverbios capítulo 11, versículo 30. El fruto del justo es árbol de vida. ¿Qué somos nosotros? Todos los que están acá, ¿qué son? Bueno, todos no, pero me atrevo a decir que más del 90% de quienes están en este momento son ministros competentes de un nuevo pacto. Bueno, ya el tiempo llegó a su límite. Espero que hoy, a través de estos versículos del camino, ¿sí? Que hemos visto cuál es ese camino que a nosotros nos parecía derecho. El camino que hemos estado llevando en modo natural. Ese camino no era hacia la vida, ese camino iba a la muerte. Pero por nuestro Señor Jesucristo, cuando Él con su sangre nos limpió del pecado, Él derramó su sangre para limpiarnos del pecado. Cuando Él hizo eso, ¿qué hizo con nosotros? Nos volvió a la condición inicial antes de que Adán hubiera hecho lo que hizo. Antes de que el corazón de Adán se hubiera separado de Dios. No tanto fue por el acto físico, sino porque el corazón de Adán ya se había separado de Dios. ¿En qué momento se separó de Dios? Cuando quiso ser igual a Dios. Pero ya nuestro Señor Jesucristo solucionó ese problema. Ese problema, ¿cómo se llamaba? El pecado. Ese pecado lo solucionó nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias porque a través de tu palabra podemos ver cómo tú nos hiciste ministros competentes de un nuevo pacto. Tú hiciste que nosotros que estábamos destinados a la destrucción, al castigo eterno, sin saberlo,
tú hiciste que primero nos diéramos cuenta hacia qué camino estábamos andando. Por eso tu palabra dice, cada cual se apartó. Nosotros nos habíamos apartado de ti. No sabíamos que estábamos apartados. Creíamos que te amábamos con todo el corazón, que te servíamos, que tú estabas con nosotros y que nosotros estábamos así, que estábamos juntos, que estábamos unidos. Pero la palabra dice, cada cual se apartó. Nosotros realmente era apartados. Cuando pudimos darnos cuenta que estábamos apartados, tú permitiste, por pura misericordia, que un justo, que alguien que había recibido la salvación, nos compartiera el Evangelio. Gracias, Padre, por haberle dado ese corazón a esa persona que nos compartió. Si esa persona que nos compartió el Evangelio no nos hubiera compartido el Evangelio,